Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado, que estás escuchando palabra profética en esta hora. Estamos contentos que estés sintonizándonos en esta hora. Estamos saliendo todos los lunes con un estudio bíblico a las 8 de la noche. El primer lunes lo hicimos a las 7 de la noche. Vive Dios. Pero vimos que es un poquito muy temprano, muchos hermanos salen del trabajo y todo ese tipo de cosas, inclusive yo mismo se me hizo un poco difícil preparar todo a las 7, estamos haciéndolo a las 8, igual que los viernes salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, estamos también saliendo todos los lunes, pero los lunes a las 8 estamos trayendo un estudio de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo en esta hora, mi hermano, y estamos más que contentos, ¿verdad? Porque el Señor nos sigue bendiciendo, seguimos trabajando para el Señor nos sigue abriendo puertas, seguimos trayendo palabra al pueblo. Todo el que tenga oído para oír, oye la voz de Dios. Porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Jesucristo lo dijo y Él no puede mentir. Cualquier cristiano que usted ve por ahí que no escucha la palabra, eso no es una oveja de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que cualquier persona, mi hermano, que usted vea rebelde a la palabra y dice ser cristiano, usted no se preocupe. No se preocupe, mi hermano, no se turbe. Sépase que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay ovejas y hay cabritos. Hay ovejas y a veces se meten lechones. Aquí hay de todo, mi hermano, pero usted los conocerá por su fruto, y usted se conocerá a usted mismo por los frutos que usted da. Y yo me voy a conocer a mí mismo, si soy de Dios o no soy de Dios, por el fruto que yo doy. Y el fruto tiene su temporada. Usted va a saber el verdadero fruto que usted da o que otra persona da o que yo doy en el momento que nos venga la prueba. La prueba nos aprieta, la tentación nos aprieta, la dificultad, la tribulación, todas esas cosas vienen para exprimir un fruto que salga de adentro. Ahí es que se sabe quién verdaderamente tiene amor y quién tiene paz. Sí, porque cualquiera tiene paz cuando las cosas están bien. Eso no es un fruto del Espíritu. El fruto de la paz que viene del Espíritu está en las buenas y está en las malas. Los hijos de Dios se conocen, mi hermano. Y en esta noche yo quiero hablar sobre algo que tiene que ver con eso, los hijos de Dios. Y es un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Estamos en vivo y a todo color, son las 8 de la noche, este 19 de octubre del 2015, trayendo un estudio bíblico bajo el tema el Hijo de Dios no peca. Yo quiero hablar de esto, mi hermano, porque esto es algo muy poco entendido en lo que se llama iglesia. Esto es un pasaje bíblico difícil de entender, y a menos que el Señor nos ilumine no vamos a poder entender qué es lo que esto quiere decir. Lo primero que le viene a la mente a las personas cuando escuchan este versículo bíblico es que no puede ser así como dice la palabra. No puede ser. Hay mucha gente que niega esta escritura y rápido que uno les cita esta escritura, ellos buscan otras escrituras para contradecir. Nunca haga eso, mi hermano. Si hay algo en la Biblia que usted no entiende, déjelo quieto, pídale revelación al Señor, pero nunca, jamás en su vida contradiga un versículo de la palabra. Nunca contradiga la palabra. Si no lo entiende, déjelo quieto. Vamos a Primera de Juan. Yo quiero que usted vea esto conmigo. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 9. Esto usted casi, bueno, yo por lo menos llevo 12 años en la iglesia y esto casi no se escucha porque la gran mayoría de los cristianos no lo creen, y esto hay que creerlo porque es palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Recuérdese que estamos hablando bajo el tema el Hijo de Dios no peca.
Mira lo que dice, Primera de Juan 3:9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En un solo versículo te dice más de una vez que los hijos de Dios no pecan. Voy a leerlo otra vez, ponle atención como lee las palabras que dice, porque es bien específico. Esto hay que analizarlo, esto hay que dividir este versículo para entender verdaderamente por qué esto es así. Mira lo que dice, una vez más el versículo 9, cualquiera, Primera de Juan 3:9, cualquiera, esto es todo el mundo, aquí nadie está excluido, cualquiera que es nacido de Dios, ahí está la clave. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La razón y el hecho de que el Hijo de Dios no puede pecar. Vamos a empezar. Este versículo lo primero que nos está diciendo es que hay un grupo selecto de personas, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, y todos ellos que son nacidos de Dios, este versículo le aplica. Este versículo no le aplica a cualquier persona que se llama cristiano. Este versículo no le aplica a cualquier persona que simplemente hace una profesión de fe, que simplemente confesó a Jesucristo como Señor. Esto no le aplica a una persona simplemente porque es parte de una iglesia, se congrega, diezma, ora, ayuna. Nada de eso hace que este versículo le aplique a una persona. Lo que hace que este versículo le aplique a una persona es que sea una persona que es nacido de Dios. ¿Qué es nacido de Dios? Es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración. Es una persona donde el viejo hombre que estaba viciado con pecado, ese hombre lo mataron. Lo enterraron en la tumba. Lo mataron en el Calvario y lo metieron en la tumba. Y el que resucitó de esa tumba era otro hombre, otra persona, otra mujer, que no es conforme al primero. El primero estaba atado al pecado y no podía hacer otra cosa porque esa era su naturaleza. Pero ahora hay una nueva criatura que es nacida de Dios, no por voluntad humana, no por simiente de hombre, no por acto sexual, es porque se le metió por dentro la simiente de Dios, la semilla de Dios que es la vida. El verbo de Dios se le metió por dentro a esta persona. El verbo de Dios es la palabra es la semilla es la simiente es la que contiene la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Anda, papá, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo se le mete adentro por medio de la palabra. La palabra es espíritu, carga el espíritu. La palabra es como la semilla dentro de la cual está la vida. Tú siembras esa semilla en la tierra y esa semilla produce una vida, un árbol. Ok, nosotros somos iguales. Se siembra la semilla de la palabra, que es la simiente de Dios, en nosotros, y esa semilla contiene una clase de vida, es la vida de Jesucristo. Esa vida, ese espíritu de Jesucristo está dentro de la persona que ha nacido de nuevo. Eso está ahí metido. Ese espíritu nuevo que está ahí metido va a causar que nosotros andemos como Él anduvo. Va a causar que nosotros andemos diferente al mundo. El mundo anda en pecado. El que tiene la semilla de Dios por dentro no anda en pecado. Aquí dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. No lo hace. Y déjeme decirle, yo estoy leyendo la versión antigua. Las versiones más modernas dicen, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica. Pero la versión antigua no dice practicar.
La versión antigua dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Es como decir: cualquiera que es nacido de Dios no comete pecado. Las versiones más modernas han cambiado esa palabra y han puesto practicar. Y muchas personas han utilizado las versiones modernas para enseñar que después que tú no peques mucho, pues tú estás bien. Y verdaderamente, mi hermano, eso hay que tirarlo al suelo. Esa doctrina no es bíblica. En ningún lugar Jesucristo enseñó que mis hijos pecan menos que el mundo. En ningún lugar la Biblia dice que cuando Cristo viene a tu vida, tú vas a poder pecar menos. Si fornicabas 10 veces, ahora vas a fornicar solamente 5. Ningún lugar de la Biblia habla de eso. La Biblia lo que habla es que cuando Cristo llega, todo cambia. Él mata las obras del diablo. Él crucifica el cuerpo de pecado. Él mata el viejo hombre que estaba viciado en pecado y resucita un hombre nuevo que anda en justicia. Cuando los traductores pusieron la palabra practicar ahí, muchas personas entraron en un error y le están enseñando a la iglesia que después que tú no lo hagas mucho, pues tú estás bien. Pero ven acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú tienes que pecar para que sea practicar? ¿Cuántas? ¿Todas las semanas? ¿Mensual? ¿Anual? ¿Cuántas veces tú tienes que hacer la misma cosa para que sea considerado una práctica de pecado? Esa parte no te la van a decir. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Si tú le preguntas a uno, bueno, después que no lo hagas todos los días. Después vas a otro y dice, bueno, yo me imagino semanalmente. Porque nadie sabe qué quiere decir practicar el pecado. Pero este versículo no está hablando de practicar pecado. Este versículo está hablando de que hay gente en este mundo que son especial. Son gente transformada, son gente diferente al mundo, son gente que el demonio no tiene poder sobre ellos. Y dice que esa gente son nacidas de Dios y como son nacidas de Dios, no hacen pecado. Te voy a seguir leyendo, el mismo versículo lo comprueba. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque la simiente de Dios está en él. Esa es la palabra, esa es la vida, ese es Jesucristo dentro de nosotros. Entonces, el hecho de que Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo esté en nosotros, que es un Espíritu omnipresente, está en todo verdadero Hijo de Dios. Por eso es que es Dios omnipresente, Espíritu de Jesucristo. Ese Espíritu está en todo verdadero Hijo de Dios, todo verdadero creyente. Ese Espíritu es el Espíritu de la palabra. Y causa que tú andes como dice la palabra. Y como la palabra dice que el pecado es malo y que nosotros estamos en contra del pecado, ese mismo Espíritu de Jesucristo, la simiente de Dios que está dentro de uno, no permite que uno ande en pecado. No permite que uno peque. Míralo bien. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar. No puede pecar. Tú ves que el mismo versículo establece que el que es nacido de Dios no peca, porque no solamente te dice que no hace pecado, que lo han cambiado a practicar el pecado, pero después dice que como la simiente de Dios, que es Jesucristo, mora en nosotros, no puede pecar. Hay una imposibilidad. Anda, papá. Hay algo que detiene, es como lo que detiene el espíritu del anticristo. El anticristo quiere hacer un chojo de fechoría al espíritu del anticristo, pero hay algo que lo detiene. Pues aquí hay algo que detiene el espíritu del pecado. Anda, el espíritu del pecado quiere que nosotros pequemos. El pecado quiere dominarnos, quiere atarnos, quiere que nosotros hagamos montones de cosas en contra de la ley de Dios, pero hay algo mayor que el pecado en nosotros. Hay algo más grande que el pecado en nosotros, que vence ese pecado. Y a causa de eso que está en nosotros, nosotros no podemos pecar. No podemos pecar. Te lo voy a leer. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
el ser nacido de Dios nos otorga un poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que es un hijo de Dios? Bueno, tú eres como Jesucristo fue. Una vez que Jesucristo hizo todo ese trabajo, murió en el Calvario, resucitó, mató el pecado y todas esas cosas y envió su Espíritu a la tierra, el Espíritu Santo, y empezó a engendrar hijos por la palabra. Aquí en la tierra, Él está engendrando nuevos hijos. Y todos esos hijos van a ser como el Hijo. Se van a parecer al Hijo. Porque dentro de ellos se está formando lo mismo que se formó en el Hijo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que cualquiera que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. El que dice que está en Él y no anda como Él anduvo, el tal es un mentiroso. Alaba la gloria. Y esa es la doctrina que le han enseñado a la iglesia. De que tú estás en Él aunque estés andando en pecado. Yo no quiero tirarle a nadie ni ofender a nadie. Yo quiero que tú en esta noche tú veas esta doctrina tan poderosa que está en la palabra, porque este es el poder de Dios, es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio promete que Dios va a destruir todo poder antagónico, todo poder diabólico, todo poder carnal, toda malicia del diablo, todo lo que quiera hacer que tú caigas bajo el poder del maligno. El evangelio anuncia que vino uno que destruyó todo eso y ahora por medio de él somos más que victoriosos. La gente no quiere creer ese evangelio. Y como no quieren creer ese evangelio, pues están sujetos al pecado. Porque la única manera de ser libre del pecado es por la fe. La gente quiere estar en la iglesia, creer en Jesucristo, pero no creer el verdadero poder de Dios. Tienen forma y apariencia de piedad, pero niegan el poder de esa piedad que ellos profesan. Niegan el poder de ¿qué? De destruir el pecado en su vida. Tienen una apariencia de piedad, se santifican de ciertas cosas, dejan de hacer ciertas cosas malas, pero el pecado todavía tiene dominio en su vida. Y ellos, tú le predicas que el verdadero evangelio, que Jesucristo vino a deshacer todas esas obras del diablo en su vida, y ellos no lo creen. No, varón, porque esto es poco a poco. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Cristo llega a nuestra vida, todas las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas? Todas viejas pasaron. No queda ni una. Todo tiene que pasar. Todo, cuando Cristo se engendra en nosotros, todo lo viejo pasa. Ahora nosotros tenemos dominio sobre todo lo que está en nuestra vida. No te turbes, todavía te tengo que explicar algunas cositas, porque yo sé que hay mentes corriendo y diciendo, no, pero este hombre está hablando una doctrina aquí que nadie la puede llevar. Hay cierta manera que hay que entender lo que es pecar. Porque aquí, mi hermano, ¿quién no peca? Todo el mundo peca. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Cada vez que uno tiene una duda, ya pecó. Cada vez que uno hace algo sin estar seguro si a Dios le va a agradar, ya pecaste. Esos son todos pecados. Pero esos no son los tipos de pecado que está hablando el apóstol Juan aquí. Y yo te lo voy a ir explicando ya mismo. Esta doctrina hay que entenderla para poder saber lo que esto quiere decir. Porque si no vamos a caer en la trampa que muchos han caído, que han negado esta doctrina. ¿Ok? Nosotros estamos hablando de que a nosotros se nos ha dado un poder de ser hechos hijos de Dios. Hechos, poder de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios no es cualquier cosa, mi hermano. Un hijo de Dios tiene autoridad, un hijo de Dios tiene poder, un hijo de Dios tiene dominio, un hijo de Dios tiene fe, un hijo de Dios, mi hermano, es una cosa poderosa sobre la tierra. Aún las tinieblas tiemblan ante un hijo de Dios. Eso es lo que Jesucristo nos vino a enseñar. Él nos vino a enseñar ese camino de lo que es un hijo de Dios. Él era un hombre 100% hecho derecho, tenía que dormir, tenía que comer, a él le dolía el cuerpo, a él le daba sueño, él se debilitaba, mi hermano, a él le daban sentimientos igual que a ti y a mí. Cualquier cosa que te pase a ti y a mí le pasaba a Jesucristo. Sin embargo, él mostró que se puede vivir una vida sin pecado.
Él mostró que se puede vivir. Y no me diga no, pero Él era Dios. No. No me digas eso, porque estamos hablando de Jesucristo hombre. El Hijo del Hombre. El que nació de María, tenía un cuerpo de carne y de sangre igualito que tú y yo, y que fue tentado en todo. Dios no puede ser tentado. Yo estoy hablando de la casa de Dios, que se llama Jesús. Jesús de Nazaret, ese cuerpo, eso era una casa donde Dios habitaba. Y ese cuerpo, esa vida que nació de aquella mujer María, era un hombre 100% que tenía que derrotar el pecado. Él nos mostró el camino, era el segundo Adán. El primer Adán tenía esa potestad también, pero la perdió. Pero Jesucristo vino como el segundo Adán. Espíritu vivificante. Todo el que recibe a Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo es vivificado. Se le da vida y poder, autoridad sobre el pecado. Así que mi hermano, primero, para que esto nos aplique, hay que ser nacido de Dios. Cualquiera que no puede dominar el pecado está dando un fruto que no es nacido de Dios. Cualquiera que no puede parar de pecar tiene que pedirle a Dios que lo regenere. Tiene que humillarse ante Dios. No dejes que te engañen en la iglesia y te digan que tú eres un hijo de Dios mientras tú vives en pecado. Mientras el pecado te domina, tú lo que tienes que hacer es seguir humillándote ante Dios, buscando la salvación, buscando la santificación, buscando la regeneración, hasta que tú llegues a ser victorioso sobre el pecado. Entonces tú darás un fruto de justicia. Y cuando tú des ese fruto de justicia, créeme que Jesucristo está metido dentro de ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la justicia. Para que tú y yo podamos dar un fruto de justicia, Jesucristo tiene que estar en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. El día que tú veas justicia fluyendo a través de tu vida, sin tú esforzarte, sin tú hacer obras de la carne, sin tú estar sometiéndote por mandamiento de hombre y por mandamiento de leyes y que te meten miedo, simplemente tú lo haces y fluye de ti, sin tú saberlo, estás haciendo justicia, tú amas sin tú esforzarte, nadie te lo tiene que enseñar, eso es Cristo fluyendo a través de ti. Cristo está metido en ti y está fluyendo a través de ti y se está manifestando. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros nos podemos conocer a base de los frutos que estamos dando. 8:24, 19 de octubre de 2015. Entonces, cuando yo dije ahorita, hay que entender la clase de pecado. ¿Por qué yo dije eso? Porque no todos los pecados son iguales. Escúchalo bien, hay gente que tampoco cree en esto en la iglesia. No todos los pecados son iguales. Te lo voy a probar. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos al versículo 26. Mira lo que dice el versículo 26 de Hebreos capítulo 10. Porque si pecaremos voluntariamente, marca esa palabrita, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Esto es un tipo de pecado que es descrito en dos formas. Primero, dice que es voluntario. Segundo, dice que se hace con el conocimiento. Si pecaremos voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por nuestros pecados. Eso quiere decir que el sacrificio de Jesucristo no trabaja, no limpia a una persona que está pecando voluntariamente con el conocimiento de la verdad. Después que recibe el conocimiento de la verdad, después que recibe la semilla de la palabra, y él la recibe y él la cree, si esa persona peca voluntariamente, después de haber recibido esa verdad, ya no hay perdón por los pecados. O sea que si hay un pecado voluntario y hay un pecado que se hace con conocimiento, hay pecados que son involuntarios y hay pecados que se hacen sin conocimiento. Sígueme ahí. ¿Dónde que está ese versículo? Vamos a Hebreos 9:7, ahí mismito al lado. Te voy a enseñar un pecado que no es voluntario y que se hace sin conocimiento.
Este tipo de pecado, sí, la sangre y el sacrificio de Jesucristo lo limpia. Él intercede por este pecado. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 7. Mas en el segundo pacto, solo el sumo sacerdote entra una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados de ignorancia del pueblo. El sacrificio que Jesucristo hizo, que se tipifica en Levítico, cuando el sumo sacerdote entraba y hacía el sacrificio en el lugar santísimo, ese sacrificio era por todo el pueblo, pero mira que solamente perdonaba los pecados de ignorancia. Mira cómo lo dice, mas en el segundo pacto solo el pontífice una vez en el año entra, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Estos pecados de ignorancia no son los que está hablando el apóstol Juan, que dice que los hijos de Dios no pecan. Estos son pecados, como dije ahorita, cada vez que a nosotros nos falla la fe, que dudamos, que titubeamos, que no creemos algo inmediatamente que Dios nos los habla. Cada vez que hacemos algo con la conciencia un poco sucia o dudosa de que si es de Dios o no es de Dios, eso es un pecado, pero es un pecado involuntario, es un pecado de ignorancia. Nuestro hombre interior no está envuelto en ese pecado. Es algo que nos sucede sin que nosotros querramos que nos suceda. Mire, mi hermano, la palabra tiene todo esto, hay que llevarlo paso a paso. Fíjese bien que el mismo apóstol Juan, en Primera de Juan, cuando habla de que los hijos de Dios no pecan y que no pueden pecar, en el mismo capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escucha bien. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es la propiciación? El sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y eso era por los pecados de ignorancia. Ahí eso no perdona pecados voluntarios. La gente que era rebelde a la palabra, la gente que hacen un pecado de sus propias ganas, rebelde, con el espíritu del anticristo, mi hermano, eran gente que estaban en contra de Dios, es que estaban manifestando que la palabra de Dios no estaba en ellos. Porque si la palabra de Dios, que es la simiente de Dios, está permanentemente en nosotros, nosotros permanentemente obedecemos esa palabra. Y no podemos pecar voluntariamente. Si caemos en algún pecado, va a ser por ignorancia, va a ser sin conocimiento, va a ser que lo hicimos sin saber. Nos vamos a dar de cuenta que metimos la pata y después nos arrepentimos. Anda, Dios de gloria. Y fíjense que hay pecados ocultos, que decía David: líbrame de los pecados que me son ocultos. Esos pecados son de ignorancia, esos pecados son sin conocimiento, esos pecados no son voluntarios. Esos pecados, mi hermano, son tan ocultos que a veces ni lo sabemos. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de un pecado así si nosotros ni sabemos que lo hicimos? Porque tenemos un sumo sacerdote que aboga por nosotros, a Jesucristo el justo. Ay, 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 qué lindo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan cuando él dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, recuérdese, no se vuelva loco, no se va a perder. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre. Tenemos a uno que aboga por nosotros, a uno que intercede a favor nuestro, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Bueno, lo que causa que aunque uno pecó, no caiga la ira de Dios sobre nosotros. Trae misericordia, nos perdonan. ¿Por qué? Por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque, mi hermano, usted sabe cuántas veces nosotros hacemos cosas sin saber, malas.
palabras que nos salen de la boca, hablamos muy rápido, no escuchamos lo que debemos escuchar. A veces alguien nos está tratando de hablar una verdad y nosotros nos prejuiciamos y rápido nos trancamos y no queremos escuchar. Diferentes cosas que hacemos, pero son ignorancias, son inmadureces, son cosas que se hacen sin conocimiento. Y gracias damos a Dios por Jesucristo y su trabajo de intercesor y propiciación por nosotros, porque Él nos limpia, su misericordia nos limpia de todos esos pecados que cometemos de esa manera. Ahora, las personas que pecan a estilo de Hebreos capítulo 10, versículo 26, que dice que si pecan voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, para ellos ya no hay más sacrificio por los pecados. Ellos no tienen abogado. Ellos se les acabó el break. Son personas que están pisoteando la sangre del pacto de Jesucristo. Son personas que están, mi hermano, rebeldes. Son personas que están pecando para muerte. Porque si Jesucristo no les perdona los pecados a cualquiera que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, esa persona queda frito como un pescado, como dicen en Puerto Rico. Sin perdón de pecados, ¿cómo seremos justificados? Imposible. Entonces, cuando el apóstol Juan nos dice que los verdaderos hijos de Dios no pueden pecar, está hablando de que no podemos pecar al estilo de Hebreos capítulo 10, versículo 26. No podemos pecar de nuestra propia voluntad. Nosotros no podemos planificar pecar. El verdadero hijo de Dios, mi hermano, no puede maquinar, voy a hacer un pecado. Tú no puedes ser como Judas. Si tú naciste de Dios, en ti está Dios permanentemente. Y Él no te va a dejar pecar contra Él mientras Él está en ti. Aleluya. Judas, Dios no estaba en él. ¿Tú sabes cómo yo sé? Porque se le metió el diablo. Ay, ay, ay. Y antes que se le metiera el diablo, cuando celebraron la Pascua, antes que se le metiera ese diablo por la boca, ya Jesucristo sabía quién Él era. Tú eres un diablo. Jesucristo lo tenía identificado, pero ya Él lo conocía. Cualquiera que peca voluntariamente después de llegar al conocimiento de la verdad queda excluido del perdón de los pecados. Pero los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, por eso es que digo, mi hermano, lo que hay que buscar es ser regenerado. Lo que hay que hacer es escuchar esa palabra y creerla. Y si no la estamos viviendo tal como está escrita, si alguien viene y nos predica, mira, así es que es un verdadero hijo de Dios, y nos damos de cuenta que uno no es así, humillémonos. Creamos la palabra, recibamos esa palabra, pidámosle ayuda a Dios, pidémosle misericordia a Dios. Señor, yo quiero ser un hijo tuyo en quien tú tienes contentamiento. Y los hijos de Dios, mi hermano, andan bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo. Y cada vez que nosotros metemos la pata y cometemos un error, esa sangre nos está limpiando de continuo, de continuo, de continuo. No hay pecado en nosotros, nuestras vestimentas Él las está limpiando todo el tiempo. Esa sangre está ahí, mi hermano, fluyendo a favor nuestro por los pecados de ignorancia. La gente que se dicen ser hijos de Dios y están pecando voluntariamente y no han vencido al pecado, lo que tienen que hacer, mi hermano, es humillarse y dejar de decir que son cristianos y pedirle a Dios que los convierta. Porque con esa gente la Biblia dice, si alguno se llama ser cristiano y practica tales pecados, fornicación, mentira, avaricia, todas estas cosas, con el tal ni aún te sientes a la mesa a comer. ¿Cuál es la mesa? A escuchar la palabra, tomar la Santa Cena, eso es otra cosa también. Tener comunión con Él, no podemos tener ni comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él anda en tinieblas, está engañado, piensa que es cristiano, pero hay que demostrarle que no es cristiano. ¿Cómo lo hacemos? Nos separamos de ellos. Mi hermano, cualquiera que ande en pecado, créeme que no ha nacido de nuevo. Eso está en la Biblia, porque el verdadero evangelio dice que Jesucristo vino a deshacer el pecado en nuestra vida, a libertarnos de las obras del pecado, del poder del pecado. Él vino a derrotar el pecado en nuestra vida para que seamos una nueva vida, una nueva criatura que anda no bajo el pecado, sino en justicia para Dios. Entonces hay personas, mi hermano, que a veces se encuentran que caen en algún pecado, o que hay algo que los hizo caer en pecado, y a veces dudan su salvación. Ten cuidado. A veces dudan si son de Cristo, a veces dudan si han nacido de nuevo. Mira esto. Vamos a mirar el ejemplo de apóstol Pablo, para que tú veas cómo esto trabaja. Vamos a Romanos capítulo 7, 8:36 de la noche.
19 de octubre. Mira cómo Pablo dice que hay una manera de uno pecar sin uno querer pecar. Tú ves que ahí no hay voluntad humana que quiera pecar. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, la voluntad de él era no pecar, pero después se encontró que lo hizo. Escúchate esto bien, no es que él está bajo ataduras del pecado, y no es que él está haciendo cosas malísimas y por ahí como un loco pecando. Él está explicando cómo trabaja esto de uno vivir todavía aquí abajo, no haber sido redimido de este cuerpo de muerte todavía. Mira Romanos 7, vamos al versículo 20. Mira lo que Pablo dice cuando está hablando de eso: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. En este mismo capítulo 7, el versículo 20 dice: si yo hago lo que no quiero, pues entonces ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que yo no quiero, fíjate, su voluntad es no hacerlo, pero si lo hace como quiera, él dice, no lo hice yo. ¿Cómo es eso? Romanos 7:20, si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino que lo hizo el pecado que mora en mí. Porque estamos en un cuerpo de muerte, que lo que busca es hacer el mal y se opone al espíritu. Nosotros, mi hermano, en cierta manera, es como, tenemos como dos personalidades, dos mentes. En nosotros está el espíritu que siempre está queriendo hacer lo bueno, pero estamos luchando con una carne que está viciada, una carne que quiere siempre hacerle la contraria al espíritu. Por eso es que los discípulos una vez se quedaron dormidos orando, y Jesús le dice, ciertamente el espíritu está presto, pero la carne es débil. Sí, la voluntad de ellos, de su hombre interior, era orar, era buscar a Dios, era hacer las cosas bien. Pero hubo algo en ellos que se lo impidió. Ellos querían orar, pero no pudieron. Lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces ellos no querían quedarse dormidos, ellos no querían fallarle al Señor, ellos no querían dejar al Señor solo. Pero ¿qué sucedió? Lo que no quiero hacer, eso hago. Había una batalla en ellos. El espíritu estaba presto, pero la carne era débil. Y Pablo dice, si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo. Mira qué cosa rara. Él dice, si yo hago algo, no lo hice yo, sino que lo hizo el pecado que mora en mí, en el cuerpo de muerte. Mira esto, vamos al versículo 22, Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, ahí está, mira la diferencia. El hombre interior que Dios redimió, Dios hizo nueva criatura, que Dios lo regeneró, que le dio un espíritu nuevo, que le dio un corazón nuevo. Ese hombre interior que Dios lo bautizó con Espíritu Santo y fuego. Ese hombre interior es diferente al cuerpo de muerte, que tiene su propia mente y sus propios deseos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Tú ves? Eso es un hombre regenerado, un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Según el hombre interior, todo lo que le importa es lo de Dios. Seguir la voz del Espíritu, seguir la palabra. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero ese es según el hombre interior, pero a la carne no le gusta la ley de Dios. Según el hombre interior, que es el hombre que Dios regeneró, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros. Ahí está el cuerpo de muerte. Otra ley, fíjate que hay algo que funciona a la ley, que es contrario a la ley de Dios, que se revela contra la ley de mi espíritu. Míralo ahí. El hombre interior, el espíritu nuestro, quiere agradar a Dios, pero encuentra que está envuelto en una batalla con algo que se llama carne, que no quiere sujetarse a Dios y no puede, porque la carne no puede sujetarse a Dios. No es sujeta a Dios ni puede sujetarse a Dios. Por eso es que Cristo tuvo que matarla, y por eso es que Él nos manda a nosotros a mantenerla en sujeción y nunca dejarla que ella resucite, que nunca se levante, que nunca tome dominio sobre nosotros. El hombre interior, nuestro espíritu, tiene que siempre estar encima de la carne. La carne es todo aquello que es contra el espíritu. Uno casi siempre piensa que la carne es el cuerpo, la carne esta. Pero la carne, mi hermano, es como algo que siempre es todo aquello que piensa
y desea en contra del espíritu. Todo lo que hay en nosotros que es en contra del espíritu, eso es carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ok, sigo, el 23. Mas veo otra ley en mis miembros, que es el cuerpo de muerte, que es la carne, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces viene y dice, como si, ¿verdad? Como si estuviera ya, wow, no hay opción, no hay salida. Pero después viene y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque esa es la solución. Jesucristo mató ese cuerpo de muerte y nos dio la autoridad sobre esa ley del pecado, sobre esos deseos de la carne. Él nos dio el poder sobre todo eso para que lo sujetemos. Nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual, sujeta todo eso. Para que no nos pase lo que le pasó a Adán con Eva. Adán era el hombre espiritual que dejó que Eva, que representa su carne de su carne, dejó que ella lo dominara, se le trepara encima. Entonces cayó. Pero Dios dijo, eso ya no va a suceder más. El deseo de ella será para dominarte a ti, pero tú te enseñorearás de ella. Eso era una tipología de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Dominar la carne. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, hay una batalla, hay una cosa, pero el verdadero hijo de Dios en su hombre interior nunca peca. Nunca va a pecar, nunca va a desear pecar porque se deleita en la ley de Dios. Eso es lo que él dice en el verso 22 del capítulo 7 de Romanos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, me encanta la palabra, me encantan los mandamientos, me encanta Dios, todo lo que tú me mandas, eso es miel para mí, eso es delicia, eso es, mi hermano, wow, eso es yo me lo quiero comer, eso me da fuerza, ese es mi pan nuestro de cada día. Yo no quiero otra cosa, yo quiero deleitarme en tu ley, yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir sana doctrina, yo quiero cuando tú me vayas enseñando más y más de la palabra, si encuentro que violé algún mandamiento tuyo, o sea, pequé por ignorancia, yo quiero, mi hermano, que Dios haga en mí la obra completa, que yo tenga la fe para creer esa palabra que había pasado por alto. Y ahora la empiece a practicar y que yo vea que mi hombre interior nunca quiere irse en contra de la palabra. Eso es una señal que tú has nacido de nuevo. Eso es una señal que somos como la gente que dice, primera de Juan capítulo 3, que leímos ahorita, el versículo 9, los que son nacidos de Dios no pueden pecar. No pueden pecar voluntariamente. No pueden hacer un pecado voluntariamente después que llegaron al conocimiento de la verdad, que es la palabra. Fíjese que hay muchas cosas en la palabra que vamos aprendiendo poco a poco. Y al comenzar puede que hayan cosas que uno no sabe que está haciendo mal. Pero al pasar el tiempo vamos aprendiendo y nos damos de cuenta, wow, yo estaba haciendo eso mal. ¿Y qué es lo que hacemos? Rápido nos arrepentimos, nos humillamos y empezamos a practicar eso. Pero hay veces que usted va a ver que su carne va a decir, wow, no, pues eso es muy difícil, qué sé yo. Tienes que sujetar esa carne, porque si tú dejas que esa carne te venza, te pasará como le pasó a Adán con Eva. Eva lo bajó, lo puso abajo, sujetó al hombre espiritual y cuando cayó, porque la carne hace que el hombre espiritual caiga. Eso es lo que la carne quiere, es sujetarte. La mujer siempre quiere sujetar al hombre, pero Dios dijo que el hombre será su cabeza y la sujetará a ella. Tú te enseñorearás de ella. La mujer en esa ocasión representa la carne. La carne del hombre. Adán dijo, esta es carne de mi carne. Y esa carne de su carne lo hizo caer. Nosotros no podemos dejar que nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, jamás sea dominado por la carne. La batalla está siempre ahí, a acampar. Pero nuestro hombre interior siempre quiere hacer lo bueno. Pero si nos descuidamos, Si no velamos, podemos caer en tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Este es el peligro.
Tenemos que estar todo el tiempo alerta, en vigilia, en oración, buscando de Dios, en ayuno, estar velando, mi hermano, no descuidar, no creer los cuentos de los diablos y los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores que te dicen no te preocupes, todo está bien, no te esfuerces, no tienes que hacer tanto, hay que velar esta salvación con temor y temblor, hay que buscar que no pisoteemos la sangre del pacto de Jesucristo que nos ha sido dado, mi hermano. Entonces, si nos descuidamos podemos caer. Pablo estaba aquí diciendo, mira mi hermano, yo encuentro que en mí hay dos cosas, en mi hombre interior yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro que hay otra ley en mí, hay algo que quiere que yo haga lo malo y yo tengo que siempre, mira, ¡juá!, coger eso malo y para abajo, abofetear la carne. Y abofetear la carne no es ir al buffet a comerla todo lo que da, el buffet de comida. Hay gente que uno dice, mira mi hermano, hay que abofetear la carne y dicen, pues vamos para el buffet, para comer allí 5 platos de comida, 5 montañas, salen de allí explotados. No, mi hermano, abofetear la carne es meterle pescozá, meterle puño, patá, con palo, métale con martillo. Y ese martillo es la palabra, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Alabanza a la gloria de Dios. Y si no velamos, hay peligro. Y te voy a dar un ejemplo. Nuestro hermano, muy amado y querido, el profeta David. David, usted sabe, mi hermano, que cayó en pecado. Sin embargo, la Biblia decía que él tenía un corazón conforme al de Dios, o sea, en su hombre interior. Él agradaba a Dios. ¿Qué quiere decir tener un corazón conforme al de Dios? Eso quiere decir que tú tienes el corazón de Jesucristo. Tú tienes el mismo corazón, que lo único que desea es hacer lo bueno. Lo único que desea es hacer lo que le agrada a Dios, cumplir con la ley. Por eso es que David podía decir, tu ley me es delicia, medito en ella de día y de noche. Tus palabras me son como miel, tus mandamientos son como miel, dulce a mi paladar. Él se deleitaba en todo eso. Eso fue lo mismito que dijo Pablo en Romanos 7. Con mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. David era igual, o sea que Pablo tenía el mismo corazón de David, porque es el corazón de Jesucristo, que es el corazón que tiene todo hijo de Dios. Todo el que nace de nuevo se le da un nuevo corazón. ¿Cuál corazón tú crees que es ese? Ese es el corazón de David, el corazón de Cristo. El mismo que tenía Pablo, y todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo tiene ese corazón, y ese corazón causa que nosotros anhelemos solo lo bueno y nunca lo malo. Por eso es que el apóstol Juan dice que el que es nacido de Dios tiene ese corazón y no puede pecar. ¿Cómo tú vas a pecar si solamente anhelas lo bueno? ¿Cómo vamos a pecar si solamente anhelamos hacer lo que a Dios le agrada? Solamente la palabra. Mi hermano, la razón que esta confusión está en la iglesia es porque, como vemos tanta gente que se llaman cristianos, que viven en pecado día a día y no pueden superarlo, pues pensamos, bueno, pues esto es normal. No es normal. Lo que pasa es que hay trigo y hay cizaña, hay ovejas y hay cabros, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo metidos todos ahí dentro para traer confusión, para torcer la palabra, para cegar el entendimiento, para esconder la verdadera, poderosa doctrina de Jesucristo, el verdadero evangelio que es poder de Dios al que cree. Hay que creer que Cristo vino a darte poder para vencer al pecado. Si Cristo hace una obra completa en ti, tú vences el pecado. El pecado está vencido en ti. Anda, papá. El pecado no se puede enseñorear más de ti, porque Cristo está en ti y Cristo ya venció el pecado. Y cuando el pecado trate de vencer al Cristo que está dentro de ti, ese pecado ya está vencido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Anda, papá, hay que volver a creer el evangelio. Esto es el problema. Entonces, si no velamos esta guerra que habla Pablo, mi hombre interior quiere hacer lo bueno, pero el cuerpo de muerte quiere hacer lo malo y está todo el tiempo haciéndome la guerra. Si no velamos, puede que haya un descuido, un resbalón, un tropiezo y caigamos en pecado. Eso es lo que le pasó a nuestro hermano David. Nuestro hermano David cayó en unos pecados horribles, mi hermano. Tan horribles eran los pecados que él mismo dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. David era un hombre nacido de nuevo, tenía el Espíritu Santo. Él le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que había cometido una barbaridad. Pero ¿cómo fue que le pasó eso a David? Dice la Biblia que en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, David estaba en el palacio. ¿Qué hacía un rey de guerra en el palacio durante el tiempo de guerra?
Mientras todos los soldados estaban guerreando, durante el tiempo que los reyes están en la guerra, allá en los campos, afilando espada, metiendo cantazos, peleando en el nombre de Jehová, David estaba durmiendo en el palacio de vacaciones. Eso es como un descuido espiritual. Cuando se supone que estuviéramos orando, estábamos durmiendo. Cuando se supone que estuviéramos ayunando, estábamos en el buffet comiendo. Cuando se supone que estuviéramos vigilando, mi hermano, estábamos roncando en el quinto sueño. Así estaba David. Un descuido espiritual. ¿Y qué sucedió? La carne se aprovechó de él. Y créeme que el diablo de hace tiempo estaba velando a David para hacerlo caer, porque el diablo odiaba a David, porque David era un siervo de Jehová terrible, un siervo de Dios que destruía a los filisteos, a los jebuseos, a los jerjeseos, a todos los demonios que el diablo tenía para destruir el pueblo de Dios. David los cortaba, los picaba, los hacía canto. No había nadie que se pusiera delante de David. David era un guerrero terrible y junto con él había una ganga de 30 valientes de David, mi hermano, que todos eran terribles. Agarraban gente, los hacían canto, los hacían pedazos, y todo ese grupo que estaba con David, mi hermano, no había ni uno que no cogiera un filisteo de eso y le hiciera canto. El diablo lo estaba velando desde hace tiempo, velando el minuto que se descuidara. David era un hombre que vivió una vida de intensa consagración. Dice la Biblia que se levantaba a la medianoche para cantar salmos a Jehová. Todos esos salmos que usted ve ahí, mi hermano, eso es inspirado por el Espíritu en vigilias de la noche, mi hermano, ahí con el arpa cantando a Dios, y el Espíritu lo inspiraba y después lo escribía. ¡Asa, qué más! Por eso es que hay tanta unción en esos salmos, por eso es que hay tanto poder y tanta revelación y tanta tipología y tanta profecía del Cristo en esos salmos. David fue el que profetizó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras que dijo el Cristo allá en el Calvario. David, el Espíritu de Cristo a través de él profetizaba que eso sucedería. Esas palabras saldrían del Cristo en el momento de su angustia, mi hermano. Y este mismo David, siendo un hombre amado por Dios, cogido por Dios, ungido por Dios, elegido de Dios, mi hermano, este hombre con un corazón puro, santo, delante de Dios, cayó en tremendo pecado porque se descuidó en la guerra del hombre interior y del cuerpo de muerte. Fíjese que le llaman cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es matarte. Por eso es que nosotros no nos podemos descuidar. David se descuidó a tal grado que dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Sin embargo, ¿cómo es que David no muere si cometió un pecado tan terrible? Un pecado que la Biblia tenía hasta sentencia de muerte para los que pecaran de esa manera en la ley. ¿Cómo es que David no muere? ¿Cómo es que Dios no le quita su Santo Espíritu? Es porque David no pecó voluntariamente. Es porque David no tuvo su hombre interior envuelto en ese pecado. Es porque el corazón de David nunca quiso pecar. Él simplemente cayó en un engaño, en una trampa, en un tropiezo de debilidad. Él cayó en una ignorancia. Él se descuidó de una manera que sin querer violó los mismos mandamientos que él decía: me son deleitosos a mi lengua, a mi paladar, me son como miel, me son dulces. Esos mismos mandamientos que él amaba, en la ley en la cual él se deleitaba, él la violó. Pero cuando él lo hace, puede decir lo que Pablo dijo: cuando yo peco, cuando hago lo que no quiero, encuentro que no soy yo el que lo hice, sino la ley del pecado que mora en mí. ¿Cómo yo sé que esto fue lo que pasó con David? Mira, mi hermano, este versículo. Primera de Reyes 14:8. Mira el testimonio que Dios da de David aún después de muerto. Hay otros versículos, pero el tiempo corre. 8:54, 19 de octubre. Mira el pecado de David, terrible, pero mira lo que Dios dice de su hombre interior, de su corazón. Después que David muere, Dios da testimonio a el rey de Israel acerca de David que había muerto. Mira lo que dice: rompí el reino de la casa de David, esto lo dice Jehová, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo. Wow. Que guardó mis mandamientos. David ya estaba muerto, había hecho lo de Betsabé. Pero mira lo que Jehová dice de él. Mira lo que Jehová dice de él: tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Primera de Reyes 14:8. ¿Cómo es posible que delante de los ojos de Dios David solamente hizo lo derecho? Si David pecó,
se acostó con una mujer que no era de él y mató al esposo de esa mujer. ¿Cómo es posible que delante de los ojos de Dios? Porque Dios mira el corazón. Dios no estaba mirando lo que su carne hizo. Dios estaba mirando que en su corazón David nunca quiso hacer eso. David nunca quiso acostarse con aquella mujer Betsabé. Nunca quiso violar el mandamiento de Dios. Nunca quiso adulterar. Nunca quiso matar. Él cayó en una trampa. Cayó en tentación. Sin embargo, aún después cuando muere, Dios dice que tenía el corazón limpio y puro. O sea que su corazón nunca estuvo envuelto. Eso es lo que estaba hablando ahorita en Hebreos 10:26. Hay gente que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. David no hizo eso. ¿Sabe que hay un pecado que es de muerte y hay un pecado que no es de muerte? David cometió un pecado que no era de muerte. Él no murió. Si hubiese sido un pecado de muerte, hubiese muerto. Pero no murió. O sea que no le fue pecado de muerte. Dios no se lo contó pecado de muerte. ¿Por qué? Porque su hombre interior no estuvo envuelto en ese pecado. Fíjate bien. Lo que Dios vivifica en nosotros no es este cuerpo de muerte. Lo que Dios vivifica y regenera y hace nacer de nuevo es el hombre interior. O sea, que lo que está vivo es nuestro hombre interior. Para que ese hombre interior muera, ese hombre interior tiene que pecar. El alma que pecare, esa morirá. El alma, no dice el cuerpo que pecare, la carne que pecare. Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el hombre interior. Entonces, si David no murió, eso quiere decir que el hombre interior nunca pecó. Su corazón nunca pecó. Él tuvo la voluntad de pecar. Y de eso la Biblia en Primera de Reyes 14:8 da testimonio. Tú no has sido como David mi siervo. Mira, está hablando de David ya muerto, después que había pecado. Pero mira lo que Dios dice. Tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos. Oh, yo pensé que los había quebrantado cuando adulteró y mató. Y lo hizo en su carne, pero no en su hombre interior. Su hombre interior nunca pecó. Guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón. Ahí es que está la clave. Dios mira ese corazón. A ver si el corazón estuvo envuelto en querer pecar. Porque la palabra discierne los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra está discerniendo. Quiere ver, a ver, ¿por qué tú hiciste lo que tú hiciste? ¿Lo hiciste por malo, por rebelde, por impío? ¿O lo hiciste por un tropiezo, por una ignorancia? Dios hace diferencia. Dios es un juez justo. Él está juzgando lo que hicimos de una manera justa. Y él ve que David en su hombre interior nunca quiso pecar. Y da testimonio de él diciendo que anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Es como que Dios nunca lo vio. Dios nunca miró ese pecado. Porque la sangre del pacto, la sangre de propiciación lo limpió de ese pecado, porque él no lo hizo voluntariamente, él lo hizo por una ignorancia, por un descuido. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Mi hermano, entonces lo que estamos viendo es, Primera de Juan 3:9, los verdaderos hijos de Dios no pueden pecar. Jamás y nunca van a pecar voluntariamente. Jamás y nunca van a querer pecar. No pueden, no podemos. Hermano, si usted ha nacido de nuevo, trate de imaginarse que usted planifica pecar. No va a poder. Ay, yo quiero pecar. No me sale. No, mi hermano, cuando sentimos un deseo de pecar, rápido queremos como que hacerle la contraria. Ese es el hombre interior haciéndole la contraria a la carne, el espíritu contra la carne. Rápido que uno siente pecar, uno se va en contra, porque hay algo dentro de nosotros que está permanente, es la simiente de Dios que no nos deja pecar. Abacatima, anda Jehová, mi hermano, Él está en nosotros peleando por nosotros. Él nos guarda del pecado, nos guarda de la caída. Él es más que poderoso para guardarnos sin caída. Él nos guarda, Él nos santifica, como dice allá en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, que el Dios de paz os santifique por completo. Fiel es el que os llamó, que también lo hará. Él nos va a santificar y Él lo va a hacer. Él va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Ahora, cuando usted ve a una persona por ahí pecando voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, mi hermano, con esa persona, primero que nada, no se turbe. Esa persona no ha nacido de nuevo. Segundo, no tengas comunión con él, porque él está diciendo que es cristiano y está viviendo como un diablo. Lo voy a decir claro, está viviendo como un diablo. Entonces está trayendo mal testimonio al evangelio. Está trayendo una falsa doctrina, aunque no la está predicando, pero a través de su ejemplo está predicando que uno puede ser cristiano y a la misma vez estar vencido por el pecado. La Biblia nos dice, sepárate de él. No comas con él. No lo tengas por enemigo. Pero sepárate de él para que él sepa que, wow, yo estoy mal y se tenga que arrepentir. Pero si nos quedamos con él todo el tiempo y con esa persona y con ella y compartimos con ellos y le decimos, no te preocupes, vamos a cantar la canción que dice, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy. Mi hermano, estamos enseñando una falsa doctrina. Entonces eso es una levadura que va infiltrándose en las mentes de todas las personas. Cada uno de nosotros somos un pedazo de pan, porque el cuerpo de Cristo es el pan y nosotros somos un pedazo del cuerpo de Cristo, o sea, somos un pedazo de pan. Y cuando nosotros dejamos que levadura se meta en nuestro pan, que somos nosotros, nos inflamos de pecado. Vamos a creer esa mentira, esa levadura de que uno puede, de que el evangelio no tiene poder para hacernos vivir sin pecar. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees, mi hermano? Yo lo creo. Y si lo creemos, lo manifestaremos, lo viviremos y el mundo no nos va a entender. Y el mundo religioso va a decir, ustedes son unos exagerados, eso es imposible, ustedes están predicando una perfección, que si esto y que si aquello. No, mi hermano. Reconocemos que estamos en una batalla. Reconocemos que está el hombre interior, el espíritu contra la carne. Reconocemos que hay que pelear la batalla, hay que velar, hay que cuidarse, todo eso. Pero tenemos la autoridad por Jesucristo, que Él ya venció la carne, o sea, la carne ya está vencida. La única manera que la carne nos puede vencer es que no creamos. Cuando no creamos y no creemos la palabra de que Cristo ya venció la carne, pues le damos una autoridad y un poder a la carne más grande de lo que en realidad tiene, y nos quitamos la autoridad nosotros, nos ponemos chiquitos y ella, ¡pam!, nos come. Pero cuando creemos, no, yo tengo un Jesucristo que venció la carne y yo venzo la carne por medio de Jesucristo y ella no se va a levantar y yo la sujeto y la mantengo abajo y la bofeteo y no se va a levantar porque Cristo ya la venció. Esa es mi fe. La carne no se levantará, yo no pecaré. Jamás y nunca dejaré que esta carne me domine y no voy a pecar. Mi hermano, y órale a Dios, Padre, si en alguna ocasión yo voy a pecar contra ti, mejor mátame y llévame. Mejor mátame antes que yo peque contra ti, antes que yo sea rebelde contra ti, antes que yo te traicione, antes que yo pisotee esa sangre, mejor mátame. Mi hermano, Cristo hizo algo precioso por nosotros. Creamos el verdadero evangelio. Los hijos de Dios no pecan. Y Cristo, el Hijo de Dios, vino a hacer el camino para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios mostró que se puede vivir sin pecar. Pero hay que ser un hijo de Dios. Si tú has sido hecho y se te ha sido dado el poder de ser hecho hijo de Dios, tú puedes vivir sin pecar. Tu hombre interior jamás y nunca tiene que pecar. Tu carne va a desear pecar. El hombre, ese cuerpo de muerte va a querer pecar, pero tu hombre interior puede tener la victoria total sobre ese pecado hasta que Cristo venga. Fiel es el que nos llamó, que también lo hará. En el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo, mi hermano, yo espero que tú lo creas. Amén, mi hermano. Yo te digo que esta palabra es bien poderosa. Espero que te haya gozado, que hayas entendido el mensaje. Yo creo que fue claro. No me fui ni para la derecha ni a la izquierda, lo mantuve ahí. Claro, que se ve, que se entiende. No estamos hablando de que somos perfectos y que nunca vamos a cometer ningún error, nada de eso, sino que nuestro hombre interior que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ese hombre no tiene que pecar. Y te voy a decir más, como dice el apóstol Juan, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido
de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido Palabra Profética Estudio. Recuérdate que estamos trayendo estos estudios todos los lunes a las 8 de la noche, en el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria. Hasta la próxima.